Máxima tensión en la mañanera. Claudia Sheinbaum calla a una reportera estadounidense y deja claro que México ya no obedece a Estados Unidos. En medio de una conferencia que parecía rutinaria, algo cambió el rumbo del día. La presidenta de México interrumpió en seco a una periodista extranjera que, sin filtros ni tacto diplomático, llegó a exigir respuestas como si el país aún fuera una colonia obediente del norte. Pero no esperaba para nada la respuesta de la presidenta mexicana. Esta vez, la silla presidencial no pertenece a un peón, pertenece a una mujer que no tiembla al defender la soberanía nacional. Bienvenidos a Alerta Global. Lo que parecía una conferencia de prensa común terminó en un momento que sacudió a México y dejó a Estados Unidos con un mensaje fuerte y claro. Frente a las cámaras, Claudia Sheinbaum enfrentó a una periodista extranjera que llegó con exigencias directas, como si México todavía estuviera obligado a obedecer órdenes del norte. Pero lo que ocurrió después podría marcar un cambio histórico en la relación entre ambos países. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy revela mucho más que un simple intercambio de palabras. Muestra hasta dónde está dispuesto México a defender su soberanía y qué significa esto para el futuro de América Latina. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna de las noticias más sorprendentes y decisivas del momento. Ahora sí, te cuento cómo comenzó esta polémica entrevista. Buenos días, soy Kate Lendecombe, periodista del medio Los Angeles Times. Mi tema hoy es migración. ¿De qué nacionalidades son las personas extranjeras que están siendo deportadas a México desde Estados Unidos? ¿Por qué está recibiendo México gente que no pertenece aquí? ¿Es parte de un acuerdo derivado de negociaciones de aranceles? ¿Qué estatus migratorio tienen esos migrantes? ¿Pueden trabajar, tener acceso a derechos en salud y educación, o simplemente de aquí los están deportando a sus países? Es un tema que ya se discutía desde la llegada del presidente Trump por razones humanitarias, sin haber firmado absolutamente nada. La respuesta de Sheinbaum no se hizo esperar. Nosotros decidimos aceptar personas de otras nacionalidades, particularmente las que vienen por la frontera norte. La mayoría, de forma voluntaria, decide regresar a sus países. Hoy llegan menos personas de otras nacionalidades porque Estados Unidos tiene acuerdos prácticamente con todos los gobiernos y envía aviones directamente a esos países. Aquí se les ofrecen opciones, y si deciden volver, se les acompaña, ya sea con vuelos directos a sus lugares de origen o, en casos específicos, incluso utilizando aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero lo más importante es que ya la mayoría de los que llegan son mexicanos. La periodista presionó por cifras y Sheinbaum contestó con firmeza que los números serían compartidos como siempre, de manera transparente, recordando que no había nada que ocultar. Y así, lo que comenzó como una pregunta aparentemente inocente, pronto reveló un trasfondo mucho más agresivo. La sala se tensó. La periodista no buscaba respuestas, acusaba. Su narrativa, repetida y cargada de insinuaciones, era la misma estrategia con la que durante años se había intentado manipular la agenda. Pero esta vez no funcionó. Con calma, la presidenta desarmó lo que parecía una emboscada mediática. Explicó que la mayoría de migrantes que llegan son mexicanos y que aquellos de otras nacionalidades lo hacen en contextos humanitarios. Subrayó con claridad que México no ha firmado ningún acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, un pacto que en cualquier caso requeriría la aprobación de ambas naciones y que nunca ocurrió. De forma serena pero implacable, Sheinbaum enterró esa narrativa malintencionada. Recordó que México actúa por principios y no por imposiciones. Cuando una persona de Honduras, Haití o Venezuela llega a la frontera pidiendo ayuda, se le ofrecen opciones. Si decide regresar a su país, se le acompaña, si solicita asilo, se inicia el procedimiento. Pero todo se hace desde la soberanía, no desde la subordinación. Sin embargo, la periodista no cedió y continuó insistiendo con un tono cada vez más cargado de sospecha. ¿Entonces esto no forma parte de los mecanismos de comunicación sobre aranceles? ¿No existe relación entre esos acuerdos y la migración? La sala quedó en silencio. Claudia la miró, no con enojo, sino con paciencia. Pero una paciencia que se construye sobre los cimientos de la dignidad. México no aceptó migrantes a cambio de nada. No hay ningún acuerdo arancelario que obligue al país a recibirlos. Esto se decidió por razones humanitarias. Nadie nos impuso nada. El salón se estremeció. La frase retumbó como un mazo. Fue una bofetada elegante a la narrativa de que México se arrodilla ante Washington. Y fue también un mensaje a todas esas fuerzas extranjeras que todavía creen que pueden venir a dictar términos. Eso ya no existe. Ese México ya no vive.
Lo que ocurrió no fue solo un encontronazo verbal, fue un síntoma de algo más grande. Por primera vez en décadas, México tiene una presidenta que no pide permiso para hablar con el mundo. Que responde, explica, pero no se somete. Que deja claro que las decisiones migratorias, arancelarias o diplomáticas se toman en Palacio Nacional, no en la Casa Blanca. Y eso incomoda porque hay quienes no soportan ver a un país latinoamericano tomando el control de su destino. Mucho menos si quien lidera ese país es una mujer firme, directa y sin miedo a los micrófonos. Mientras la reportera tartamudeaba al final de su intervención, Sheinbaum ya había dejado claro el punto. Dio cifras precisas. Desde que entró el gobierno de Donald Trump, México ha recibido 38.757 personas, de las cuales 33.311 son mexicanas y 5.446 extranjeras. No se trata de una avalancha ni de una crisis, es un flujo contenido y atendido con responsabilidad. Nada que ver con teorías de conspiración o supuestos acuerdos secretos. ¿Quién mandó a la reportera? Las redes sociales explotaron. Miles de mexicanos indignados pero orgullosos inundaron los comentarios con mensajes de apoyo. ¿Quién es esta periodista? ¿A quién representa realmente? ¿Por qué tanta insistencia en vincular migración con aranceles? Muchos sospechan que fue enviada por intereses políticos o económicos para tensar la relación bilateral. Otros apuntan que hay un intento de desprestigiar a México justo cuando está construyendo una política exterior más independiente, cercana a los BRICS y menos dependiente de Washington. Sea como sea, el resultado fue claro, Claudia Sheinbaum no cayó en la trampa. La desactivó. Y eso, en tiempos de manipulación y fake news, es un acto de valentía. Lo que pasó en esa mañanera no fue un accidente, es la confirmación de un cambio histórico. Por fin México tiene un gobierno que no repite las líneas dictadas por embajadas extranjeras, que no pide permiso para hacer valer su dignidad. Sheinbaum no solo defendió a México. Defendió la verdad. Defendió la soberanía. Y con cada respuesta dejó claro que el país ya no es rehén de chantajes mediáticos ni de presiones diplomáticas. Ahora el reto será sostener esta postura, porque lo que viene será aún más duro, intereses económicos, presiones geopolíticas, narrativas tóxicas. Pero si algo quedó claro esta mañana es que la presidenta no está sola. Millones la respaldan. Y si alguien más viene a exigir respuestas en nombre de intereses oscuros, ya saben lo que les espera, una mujer con datos, con firmeza y con México en el corazón. Lo que vimos en la mañanera no fue un simple choque entre una presidenta y una periodista. Fue el reflejo de un México distinto, que ya no se deja dictar condiciones y que está dispuesto a sostener su voz frente a cualquier potencia. Pero la gran pregunta queda abierta, ¿podrá México mantener esta postura firme en un escenario global dominado por intereses económicos y presiones geopolíticas? ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva etapa de soberanía real o solo un momento aislado? ¿Crees que la respuesta de Sheinbaum marca un antes y un después en la relación con Estados Unidos? ¿Qué debería hacer México frente a la presión extranjera, resistir con firmeza o negociar para evitar conflictos mayores? Queremos leerte en los comentarios, déjanos tu opinión y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos vemos en la próxima.